Hola, en este video vamos a revisar los procedimientos para realizar las operaciones básicas con los polinomios. En primer lugar, hablaremos de la suma. Por ejemplo, si debemos sumar los polinomios 3a más 5b menos 3, 6 menos 4b menos 2a y menos 2b menos 2a menos 4, lo primero que debemos hacer es ordenar los polinomios situando los términos semejantes en la misma columna. Observa que hemos colocado los términos semejantes en las mismas columnas, identificadas en los rectángulos azul, rojo y amarillo. Una vez realizada esta actividad, entonces podemos hacer la suma correspondiente. Recuerda que es una suma algebraica. Por ejemplo, 3a menos 2a menos 2a nos da como resultado menos 1a, recordando que el número 1 es el coeficiente que tiene la a, pero no se escribe por convención. De la misma forma, hacemos la suma correspondiente para los términos que están en el rectángulo rojo y los términos independientes que están en el rectángulo amarillo. Así, obtenemos como resultado menos a menos b menos 1. Ahora bien, hagamos el procedimiento necesario para restar polinomios. Por ejemplo, vamos a iniciar restando el polinomio 3x más 5xy menos 7y menos el polinomio 2y menos 4x menos 6xy. Nuevamente, el primer paso para realizar esta operación es ordenar los polinomios situando los términos semejantes en la misma columna. Recuerda que para la suma y la resta es necesario que estemos trabajando con términos semejantes. Así pues, como lo hicimos con la suma, colocaremos estos rectángulos azul, rojo y amarillo identificando los términos que son semejantes. Y después procederemos a hacer la resta algebraica de los términos. Entonces, para ello es muy importante que tengamos en cuenta esta nota. Para restar los términos deben cambiarse todos los signos del sustraendo. Significa que debo cambiar el signo a cada uno de los términos del polinomio que voy a restar. De tal manera que me quedarán 4x más 6xy menos 2y. Y ahora sí puedo proceder a hacer la suma o resta algebraica correspondiente, cuyo resultado en este caso es 7x más 11xy menos 9y. La siguiente operación básica que debemos revisar es la multiplicación. Nuevamente trabajemos con un ejemplo. Vamos a suponer que debemos multiplicar los polinomios x menos y por 3x menos 2y menos 4. El primer paso para realizar esta operación es ordenar cada polinomio. Después vamos a multiplicar cada término del primer polinomio por todos los términos del otro polinomio. Es muy importante que pongas atención en multiplicarlos todos sin que te falte ninguno. En este caso, por ejemplo, empezaremos con la x y la vamos a multiplicar por el 3x. De manera que mi resultado será 3x cuadrada. El siguiente paso es multiplicar la x por el menos 2y. Recuerda que debes empezar por el signo, después el coeficiente y finalmente la parte literal. Entonces, más por menos me da menos, x por 2y me da menos 2xy. Ahora voy a continuar multiplicando esta misma x por mi tercer término del otro polinomio, que es el menos 4. Hago la operación, signo, coeficiente y parte literal y obtengo como resultado menos 4x. Ahora voy a continuar
haciendo la multiplicación con el segundo término que tengo del primer polinomio, es decir, con la menos y. Y esta la voy a multiplicar por cada uno de los términos del segundo polinomio. Iniciamos entonces con menos y por 3x, cuyo resultado es menos 3xy. Después voy a multiplicar el menos y por el menos 2y. Recuerda que necesitas multiplicar el signo, menos por menos, más. Después los coeficientes, 2 por 1, 2, y después las literales, y por y cuadrada, porque en multiplicación los exponentes se suman. Entonces debo de tener como resultado más 2y cuadrada. Y finalmente multiplicar menos y por menos 4, cuyo resultado será más 4y. Después debo de tener el resultado e identificar cuáles son los términos semejantes para poder hacer la suma de los mismos. En este ejemplo que estamos trabajando, yo puedo observar que los términos semejantes son menos 2xy y menos 3xy. Recuerdo que son semejantes porque tienen la misma parte literal. Eso significa que tienen las mismas literales con los mismos exponentes. Por lo tanto, debo sumar menos 2xy menos 3xy, lo cual me daría como resultado menos 5xy. Y el resto de los términos que no tienen un semejante dentro del resultado, los vuelvo a escribir. Y este sería el resultado final de mi multiplicación. La última operación que trabajaremos será la división. Lo haremos también a través de un ejemplo. En este caso vamos a dividir el polinomio 8x cuadrada menos 10x más 8 entre el polinomio 2x menos 4. El primer paso que debemos realizar es colocar estos polinomios en la forma clásica de la división, lo cual significa que debemos emplear la casita con la que aprendimos a dividir en la primaria, ordenando los términos en forma decreciente. En mi ejemplo, los términos ya se encuentran ordenados, ya que están en función de x, y observa cómo el primer término tiene x cuadrada, el segundo término tiene la x con el exponente 1 y el tercer término es el independiente, el que ya no tiene x. En el denominador sucede lo mismo. Tengo el término con x y el término independiente. Así pues, debemos entonces emplear la casita para escribir nuestra división, recordando que el numerador corresponde al dividendo, es decir, el polinomio que voy a escribir ahí será 8x cuadrada menos 10x más 8, mientras que el denominador corresponde al divisor. Es el polinomio que escribiré afuera de la casita, el 2x menos 4. El segundo paso corresponde al hecho de dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Escojo el primer término que está dentro de la casita y el primer término que está fuera y decido dividirlos. Observa, en el ejemplo es 8x cuadrada entre 2x y debo hacer la división correspondiente. Signos, coeficientes y luego la parte literal, recordando que en la división los exponentes se restan. Entonces, más entre más da más, que no se escribe por convención, pero ahí está. Después tengo 8 entre 2 es igual a 4. Anoto la x, que es la base, y los exponentes se restan. 2 del numerador menos 1 que hay en el denominador, tengo como resultado 1. Por lo tanto, la x tiene exponente 1. Entonces, este resultado obtenido debo colocarlo o escribirlo en el cociente. Ahí está. Ese es mi paso número 2. Ahora bien, voy a hacer el paso número 3.
Voy a multiplicar el cociente que acabo de escribir, este 4x en este ejemplo, lo voy a multiplicar por cada término que está en el divisor, en el polinomio de afuera de la casita. Y entonces comienzo a multiplicar. Y digo, 4x por 2x me da como resultado 8x cuadrada. Estoy multiplicando y entonces recuerda que debo multiplicar el signo y el coeficiente. Escribo la literal y en multiplicación los exponentes se suman. Entonces, 4x por 2x, 8x cuadrada. Haré ahora la multiplicación del cociente por el otro término del polinomio, es decir, 4x por menos 4. Nuevamente, signos, coeficientes y la parte literal y obtengo como resultado menos 16x. En el siguiente paso debo restar los términos semejantes y bajar los demás términos del dividendo. Entonces hay que recordar que para restar es necesario cambiar el signo a todos los términos que se encuentran en el sustraendo, quiere decir los que acabo de escribir. Entonces ya me va a quedar el 8x cuadrada con signo negativo y el menos 16x se convierte en 16x, signo positivo. Ahora sí, procedo a hacer la resta y entonces tengo como resultado 6x más 8, porque observa que los primeros términos se eliminan, ya que 8 menos 8 pues me da 0. Entonces quedan eliminados. En el paso número 5 debemos repetir lo que hemos realizado en los pasos del 2 al 4, utilizando el resto como un nuevo dividendo, en este caso el 6x más 8. Entonces, el paso número 2 consiste en dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. En el ejemplo, 6x entre 2x, lo cual es igual a 3. Recordemos que este resultado lo debemos escribir en el cociente, para después, en el paso número 3, multiplicar este número que acabamos de escribir por cada uno de los términos del divisor. Es decir, 3 por 2x, cuyo resultado es 6x, y después 3 por menos 4, cuyo resultado es menos 12. Cuidando escribir estos resultados en la columna que le corresponde según sus términos semejantes. Posteriormente, en el paso 4 debo restar, lo cual significa que debo cambiar los signos del sustraendo, es decir, del resultado que acabo de escribir. Entonces, en realidad, el 6x se va a convertir en menos 6x y el menos 12 se convertirá en más 12. Ahora sí, procedo a hacer la resta y nuevamente observa que 6x menos 6x se eliminan, no me queda nada. De manera que lo único que debo hacer ahora es sumar el 8 más 12. Como último paso, debo realizar este procedimiento tantas veces como sea posible. Recuerda que el residuo se convierte en mi nuevo dividendo y debo buscar dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. En este ejemplo, entonces, será 20 entre 2x. Sin embargo, me percato que ya no puedo hacer esta división. Por lo tanto, he concluido el procedimiento y el resultado será la expresión algebraica contenida en el cociente. En este ejemplo, 4x más 3. Sin embargo, observo que como residuo tengo el número 20, lo cual significa que también lo debo de considerar dentro del resultado. Entonces, si queda un residuo diferente a 0, debe sumarse al cociente el residuo entre el divisor. En nuestro ejemplo, 4x más 3, que fue el cociente obtenido, debo sumar todavía el residuo 20 entre el divisor, 2x menos 4. Y esta es la expresión algebraica que corresponde a la respuesta
de la división. Recordando que si al realizar nuestra división el residuo obtenido es 0, entonces el resultado será solamente el valor del cociente. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Hasta pronto.